vamos a explicar en un diagrama temperatura, entropía o temperatura-calor, cómo se lleva a cabo el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Recordemos que de este lado, en el lado de baja temperatura y baja presión, nosotros tenemos el evaporador. Y aquí, este sistema o este evaporador va a tener la función de absorber el calor del recinto, lo que conocemos como QL. La L es de low, baja temperatura. ¿Okay? Entonces, fluye el calor, lo absorbe el refrigerante que se encuentra en la zona de mezcla, va a absorber ese calor y va a cambiar de fase a temperatura constante. Es decir, se va a acabar de convertir totalmente en gas. ¿Y qué pasa con el aire? El aire es quien cede su calor a ese refrigerante y luego regresa al recinto con baja temperatura. ¿Qué es lo que queremos? Un aire con baja temperatura y baja humedad. ¿Ok? Ya que se encuentra el refrigerante en estado gaseoso, que para este esquema que estamos dibujando es una condición ideal porque se encuentra en la línea de vapor saturado, es succionado por el compresor. La función del compresor, recuerden ustedes, es la de elevar la presión, pero lo que nosotros en realidad queremos es elevar la temperatura. ¿Cuál es la idea de elevar la temperatura? De que esté mayor o que sea mayor a la temperatura del medio de enfriamiento del condensador. En este caso, el medio de enfriamiento del condensador es el aire. Muy bien. Y entonces, esto lo logramos elevando la presión. Ya que elevamos la presión y elevamos la temperatura con el compresor, este refrigerante entra a la primera o a las primeras etapas o circuitos del condensador para empezar a cambiar de fase. Lo primero que hace es enfriarse en las primeras etapas del condensador. Ya lo vimos en la práctica. Después de eso, en las siguientes etapas o pasos del serpentín, va a empezar a cambiar de fase, es decir, pasa de vapor a líquido y lo hace también a temperatura constante. Es importante, vuelvo a repetir, que este es un esquema o un ciclo ideal porque estamos considerando que queda también en la fase de líquido saturado y ahí es muy difícil mantener esa condición de saturación. Regularmente en la práctica y en el equipo que acabamos de ver baja un poquito y se mete a lo que es líquido superenfriado. Bueno, sin embargo, si ya está aquí en la fase de líquido saturado, nosotros tenemos nuestro refrigerante líquido, pero no está en las condiciones de provocar enfriamiento. ¿Por qué? Porque está a alta temperatura. Y entonces lo que hacemos es pasarlo a través de una válvula de expansión, o un tubo capilar, muy bien, que nos va a provocar una caída de presión muy drástica y de la mano también una caída de temperatura drástica, que es una temperatura muy cercana a los 0 grados centígrados, y estaría ya nuestro refrigerante en condiciones de absorber calor o el calor que tenemos en el aire del recinto. Quiero que vean algo. El proceso de expansión o de estrangulación es un proceso isentálpico, es decir, la entalpía a la entrada de la válvula de expansión es igual a la entalpía a la salida de la válvula de expansión. Por lo tanto, para que la energía se siga conservando, necesito que una de las propiedades cambie. En este caso, dado que tiene la misma energía, la entrada y la salida, para que esto ocurra, porque hay una caída drástica de presión, quien va a pagar el precio para mantener esa condición de igualdad es la fase, es decir, parte del refrigerante cambia de fase y regularmente un 25% es vapor y un 75% es líquido, para cumplir con esta igualdad de entalpía isentrópica. ¿Okay? Y entonces esa es la razón por la que nos encontramos en la región de fase a la entrada del evaporador. Es decir, no entra como 100% líquido, sino entra como mezcla. Al recibir el calor del aire del recinto o de los alimentos en un congelador, es lo que va a provocar el cambio de fase hasta la región de vapor saturado antes de entrar al compresor. ¿Ok? Bueno, ahí está ya.